En el siguiente video haremos la introducción a aromaticidad. Entonces, aromático se utilizaba para describir sustancias fragantes como lo fueron el benzaldehído, las cerezas, los duraznos y las almendras. Esto era antiguamente. Sin embargo, se comprobó después que las sustancias agrupadas como aromáticas se diferenciaban por su comportamiento químico. A continuación vemos algunas de esas sustancias, en las que están el benceno, el tolueno, el naftaleno, el antraceno, entre otras más. Para cuando vamos a hablar de la ecuación general de los compuestos aromáticos, debemos hablar de las reglas 4N+2 y las de Hunkel, en las que se dio por un físico alemán que decía que una molécula aromática solo tiene un sistema de conjugación monocíclico si contiene un total de 4N+2 electrones pi, donde n será un número entero. Entonces, en estas reglas que él denominó, vamos a tener que ahora hablar de tres compuestos, que son los no aromáticos, los aromáticos y los antiaromáticos. En las reglas de Hunkel se clasifican los aromáticos y los antiaromáticos. Entonces, en esas reglas de aromaticidad, la primera es que sean cíclicos, la segunda es que todos sus carbonos tengan hibridación sp2 y la tercera van a ser las dos reglas de Hunkel. Entonces, en la primera estructura en las que vamos a hablarles con los ejemplos. Entonces, en la primera se observa que no es cíclica, por lo tanto es no aromática. En la segunda es cíclica y todos sus carbonos tienen hibridación sp2, pero eso nos asegura que esta sea aromática. Entonces contaremos el número de enlace pi que tengan estas. Entonces 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces 10 será el número de enlaces pi que yo tenga. Entonces probaremos la primera ecuación, la de 4n+2, en donde se despejará n, pasando el 2 a restar el 4 a dividir, y por lo tanto la respuesta debe ser un número entero para poderlo clasificar como un aromático. En este caso F2 es un número entero, por lo tanto este compuesto es aromático. Ahora pasemos al siguiente, la misma regla. Es cíclico, tiene carbonos de hibridación sp2. Ahora vamos a contar, según el número de enlaces pi que tenga, que en este caso son 12. Teniendo en cuenta la primera ecuación, a la hora de despejar nos da un número que no es entero, 2,5. Por lo tanto, se descarta que sea aromático. Se usará la siguiente ecuación de 4n, en el que al despejar el número, la incógnita n nos da un número 3, que es un número entero. Por lo tanto, se clasificará como antiaromático, teniendo en cuenta que cumple con las otras dos reglas. Pasaremos al siguiente. En este se hace lo mismo, es un compuesto cíclico. Todos sus carbonos tienen hibridación sp2 y tienen 14 enlaces pi. Se utiliza la primera ecuación, 4n+2. En esta se logró un número entero, por lo tanto se comprueba que este compuesto es aromático. A continuación se les mostrarán o se les dejarán tres ejemplos para que vean la diferencia entre los compuestos ya mencionados, teniendo en cuenta las reglas de la aromaticidad. Ahora pasaremos a la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Entonces, cuando hablamos de bencenos monocíclicos, su principal grupo va a ser el benceno y se nombrará primero la sustitución que ellos tengan. Entonces, para estos casos sería el bromo-benceno, el nitro-benceno y el propil-benceno. Esto teniendo en cuenta que son bencenos monocíclicos y ellos son el grupo fundamental. Ahora pasaremos a ver cuándo el benceno pasa a ser un sustituyente. Entonces, cuando vemos que no hace parte de la cadena más larga ni es el grupo más importante, este pasará a ser un sustituyente. Entonces, digamos, en este caso estaría en el carbono 2, está el fenil, entonces sería 2-fenil-heptano, que corresponde a la cadena más larga. Cuando vemos que el benceno está sustituido solo por un lado y que tiene un CH2 y X número de carbonos unidos acá, el sustituyente se llamará bencilo. Otras formas de nomenclar los compuestos monocíclicos del benceno están con las dos siguientes nomenclaturas, en las que se hablan de las posiciones orto, que son los carbonos inmediatamente al lado de la sustitución, los que le siguen, que son posición meta, y el que está en el opuesto, que sería posición para.
O lo mismo pasaría con los números de carbonos. Número se le asignará el carbono que está con la sustitución 2, 3, 4 a los que le van siguiendo. Entonces, uno de los ejemplos de nomenclatura son los siguientes. Entonces, en este, sus dos sustituyentes son iguales, por lo tanto no hay prioridad entre ellos. Entonces, se puede tomar cualquiera como la posición inicial. Entonces, en uno podemos decir que está el ortodiclorobenceno o en 1,2 el diclorobenceno. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. Ambos sustituyentes son iguales, pero sus posiciones no son las mismas. Entonces, uno está en meta con respecto al otro. Entonces, meta dimetilbenceno o 1,3 dimetilbenceno. En la siguiente ecuación vemos que sus sustituyentes no son iguales, entonces se les da la prioridad según la tabla de la IUPAC, en el que prioriza el grupo benceno. Por lo tanto, se va a nombrar los radicales sustituyentes siempre teniendo en cuenta el orden alfabético. Entonces, en posición para con respecto al aldehído, que es el importante, está el cloro. Entonces decimos que es para cloro benzaldehído o 4-cloro-benzaldehído. A continuación se les dejarán algunos ejemplos, en el que en los primeros deberán poner los nombres que corresponden a las diferentes estructuras y en los de atrás descifrar las estructuras que son para los siguientes nombres. Pasando a las reglas de obtención de compuestos aromáticos, entonces encontramos las siguientes tres reacciones, en las que partimos de compuestos cíclicos alifáticos. En el primero vemos un ciclo hexano, en el que en presencia de 3 moléculas de azufre y 250 grados Celsius obtenemos el benceno. Lo mismo pasa con el ciclo hexano sustituido. Con 3 moléculas de selenio a 300 grados obtenemos un benceno con las mismas sustituciones que en el inicial. O cuando tenemos dos ciclos de 6 pegados. Entonces, en presencia de paladio entre 250 y 300 grados Celsius obtendremos el naftaleno. Esa es una forma de obtención de grupos aromáticos a partir de grupos alifáticos cíclicos. Las reacciones del benceno, entonces entre ellas estarán las más conocidas. Entonces está la nitración, que será en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico, será la nitración de este ciclo. La sulfonación será en presencia de ácido sulfúrico y el trióxido de azufre para dar una sulfonación del respectivo anillo. En la halogenación hablaremos que esto se hará por energía fotolumínica para que logre pegarse los bencenos o las que son más conocidos, que es en presencia del halógeno y una sal de ese halógeno, como lo veremos a continuación en un mapa de reacción del benceno. La otra es la alquilación Fidel-Crafts, que es con una cadena carbona alquilada en presencia de un ácido de Lewis. En este caso se utiliza el cloruro de aluminio. Nos dará una cadena carbonada. Y la acilación es lo mismo, solo que con un compuesto acilo. Entonces, a continuación se les mostrará el siguiente mapa de reacción para los compuestos aromáticos. Entonces, como hablamos, para llegar a una bromación se hace el halógeno en presencia de una sal de ese mismo halógeno. La de Fidel-Crafts se hará en presencia de una cadena carbonada y un ácido de Lewis, o más conocido como uno de los más conocidos y utilizados es el tricloruro de aluminio. Entonces, digamos, teniendo el tricloruro de aluminio en presencia del permanganato de calentamiento y ácido clorhídrico, logro obtener un ácido benzoico. En esta reacción en especial, no importará el número de carbonos que yo tenga acá, siempre obtendré un ácido benzoico, ya sean 21 carbonos o un carbono, se obtendrá siempre un ácido benzoico. Aquí es una alquilación Fidel-Crafts, como decíamos, que es con un grupo acilo en el que se pegará al compuesto del anillo.
otras reacciones ya mencionadas, que fue la nitración, que es en presencia de ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado, y la sulfonación, como se ve a continuación. La obtención del fenol o el ion hidroxi se hará de la siguiente manera: se broma, en el cual se hace en presencia de hidróxido de sodio y luego ácido clorhídrico para lograr la formación de ese fenol. Recordemos que estas no son las únicas reacciones en las que se obtendrán estos sustituyentes, sino se pueden obtener de diferentes maneras. Se tiene que tener en cuenta el proceso que voy a realizar y lo que voy a buscar hacer. Ya puede ser una reducción, una oxidación o una diazotización. Bueno, agradezco su atención y espero les haya servido estas reglas de aromaticidad.